Hola, tengo el gusto de dirigir esta parroquia aquí en el Callao, Pablo VI. Me llamo José del Rosario, soy presbítero de esta diócesis en la cual tengo la alegría de llevar adelante esta comunidad parroquial. Y aquí una de las cosas que mucho surge es la cuestión de la música y la liturgia. Y un poco pensando cómo hacer sencillo el tema, cómo ayudar para que nuestra gente participe mucho mejor de la liturgia, mejor miro el origen. Porque como que hubiera dos ideas distintas. Por un lado la música y por otro lado la liturgia. Y en realidad creo que el origen es uno solo. Es la liturgia que es expresada musicalmente. Desde el inicio en la iglesia entra la oración de los salmos, la oración tradicional, la piedad que tenía el pueblo judío de ir salmodiando, de ir canturreando los salmos. Y poco a poco eso fue pasando también a los himnos más antiguos de la iglesia y se fue consolidando en la liturgia. Ya desde muy antiguo, San Agustín, por ejemplo, se emocionaba de escuchar los cantos en la liturgia. Quiere decir que se había logrado integrar. Y se había logrado integrar muy de a pocos, pero se iba expresando con lo que había a la mano, con los instrumentos de la época y con las expresiones culturales también de la época. Una de las más interesantes expresiones creo que fue la adopción en la iglesia de un instrumento tan pagano, un instrumento que tenía una connotación incluso violenta contra los derechos humanos, como es el órgano, que nace en la antigua Grecia, decían hidráulos, porque lo hacían con agua. Cuando ya se dieron cuenta de que el agua oxidaba todos los tubos, empezaron a hacerlo circular con fuelles. Y se utilizaba no solamente para los banquetes romanos, se utilizaba para las peleas en el circo romano. Los gladiadores venían y había órganos específicamente para todos los combates de los gladiadores. O así como en algunos lugares se usa el órgano para los partidos de béisbol. Pero eso se hacía en el Coliseo Romano y en todas las arenas que tenía el imperio. Y cómo esto pasó a convertirse en algo litúrgico. Porque poco a poco se dieron cuenta que el evangelio no es una forma cultural. El evangelio no se suscribe a una cultura, no se suscribe a una época, el evangelio no se suscribe a un determinado contexto. El evangelio tiene que entrar en la vena de cada cultura y transformarla, no suprimirla, no eliminarla. El evangelio no digo que conviva con la cultura, el evangelio entra. Quizás este es uno de los más grandes, hermosos aportes del documento de Aparecida. Rescatar este sentido de inculturación, cómo entra el evangelio y va haciendo que algo que puede ser tan contrario a la fe y en usos tan contrarios, poco a poco se vaya asumiendo y se vaya transformando al punto que llegamos a un concilio tan maravilloso como el Vaticano II y se le da un lugar tan hermoso a la tradición gregoriana y al órgano a tubos. ¿Cómo se logró esto? Porque se respetó la cultura, porque se fue entrando en ella, porque se fue transformando desde dentro. Y es así que tenemos tanta riqueza también en las tradiciones litúrgicas. El evangelio no es una única forma de entrar. El evangelio
desde la dinámica de la encarnación, lo entendemos, entra en toda cultura y la transforma de dentro. La dinámica de la encarnación es la clave de todo para entender la inculturación. Jesús no acompaña a la historia. Jesús no acompaña a los hombres. Jesús no acompaña a los pobres. Jesús se hace hombre, se hace pobre. Jesús hace historia. Preciosa la manera en la cual lo expresa este Papa magnífico Benedicto cuando presenta el documento de Aparecida en su prólogo. Jesús hace historia, Jesús se hace cultura. Qué preciosa forma y qué reto que nos deja también cuando pensamos, ¿no? Cómo va entrando la música en la vida de la iglesia y cómo toda la liturgia se va expresando también musicalmente. E incluso nuestros himnos más antiguos, tan hermosos, encuentran una expresión distinta en cada pueblo, que no se suscribe únicamente a un tono, a una melodía, a un autor, sino que entra en la raíz de este pueblo que empieza a expresar su vivencia del Evangelio de distintas maneras. Cuando uno mira la explosión de gracia que significa para nosotros la vivencia del Concilio Vaticano II, que creo que es un concilio que todavía tenemos muchísimo que explotar y que vivir en nuestra realidad, descubrimos, ¿no?, de que podemos utilizar no solamente las lenguas vernáculas, sino las expresiones de cada pueblo en la liturgia, que no quita ni mucho menos deja de lado la riquísima tradición llevada en la Iglesia Latina a través del canto gregoriano, a través de la forma extraordinaria, ¿no?, del rito de la Eucaristía, que el mismo Papa Benedicto llegó a aprobar para que todos se sintieran en casa. Creo que una de las grandes visiones es que el Papa Benedicto se dio cuenta, no teníamos por qué contraponer una cosa a otra. Lo que teníamos que lograr es que en la iglesia todos nos sintamos en casa, porque el Espíritu va llevando de distintas maneras las formas en las cuales nos expresamos. Y a raíz del Concilio Vaticano II, descubrimos como riqueza de la iglesia muchas nuevas realidades eclesiales. Potenciamos la vivencia de los carismas, potenciamos especialmente la vivencia del bautismo, de nuestro laicado, y desde el documento de Aparecida también potenciamos el ser discípulos misioneros, y es por ello que descubrimos distintas expresiones en cada uno de los pueblos. Quizá una de las expresiones más hermosas sea la canonización de San Juan Diego, que llevó adelante el Papa San Juan Pablo II, que la llevó de una manera preciosa. Escuchar dentro de la Basílica de Guadalupe las caracolas, nosotros peruanos diríamos los tututos, ver esos trajes nos hacen entender que María Santísima se revistió con una princesa de su pueblo y tomó no una forma estilizada, el rostro moreno, el rostro de las madres de nuestro pueblo. Y eso se expresaba en la liturgia. Y cuando vemos los distintos viajes papales, descubrimos también la alegría. Por ejemplo, en el África, ver a tantos sacerdotes, tantos presbíteros cantar, bendecir al Señor en sus lenguas, con sus bailes, con sus cantos en la liturgia, nos hace descubrir el Espíritu Santo no tiene barreras. El Espíritu Santo anima toda cultura, el Espíritu Santo anima toda expresión. Que es cierto que hay cosas que cuidar, sí, y para esto el Magisterio de la Iglesia ha dado instrucciones muy claras. Pero sobre todo lo que más debemos cuidar, que es lo que más debe preocuparnos, es que de alguna manera se pudiese profanar la liturgia.
Y es que hay una realidad que sí la profana. Y ese es el pecado. Y creo que uno de los pecados más grandes, recuerdo uno de mis profesores, Padre Ignacio Muiro, decía el capillismo, el cerrarnos, el pensar que solo mi forma o solo mi expresión es lo que vale en la iglesia. Abrir el corazón, abrir el espíritu, porque Jesús se hizo hombre en las entrañas purísimas de María Santísima. Nació en la humildad de Belén de Judea, pero también nace en nuestros Andes, como el niño monolito, como nace en cada pueblo, con rostro humilde, sencillo. Y por eso que también nuestra liturgia se expresa, y se expresa en una misa andina, en una misa criolla, se expresa de muchas formas, como se expresa a lo largo del mundo, con consideraciones propias para nuestros hermanos del África, o algunas de venerable tradición, como el rito ambrosiano. Puedo usar esta guitarra o puedo usar tal o cual tipo de percusión. Lo que nosotros buscamos es simple, que la liturgia se vive en plenitud, respetando su normativa, lo más claro, ¿no? Nosotros respetamos mucho y distinguimos qué es un canto de acompañamiento, qué es un canto ritual, y sobre todo los rituales, llamémosle, por ejemplo, el Gloria, el Santo, cuidamos mucho que no se cambie ni su letra ni su espíritu, y cómo lo puedan acompañar, se lo dejamos al Espíritu Santo, que si pudo convertir el instrumento tan terrible que acompañaba las peleas de los gladiadores en algo tan hermoso como es hoy para la tradición latina, ¿no? El órgano tubo, ¿qué no podrá hacer? ¿Por qué no atrevernos a convertir a la guitarra en algo precioso, a la percusión en algo precioso, al servicio del Señor? Creo que el Espíritu nos va a empujar a transformar todo y no dejar que simplemente nuestra creatividad se nos corte. El Espíritu no es susceptible de ser atado. El Espíritu quiere animar todo. Y aquí es donde necesitamos sentirnos familia. Los jóvenes lo consultan de una manera muy sencilla. Padre, ¿por qué tengo que venir yo a estas reuniones de la parroquia? ¿O por qué tengo que venir a formación que se organiza si yo ya tengo mi grupo? Y esto es válido para ellos, para músicos, para todos nosotros. Pienso mucho en nuestra selección. Cuando alguien es convocado a la selección es que realmente trabaja y tiene continuidad en su equipo de origen, pero el entrenador no queda contento con eso. Los reúne a todos y los entrena como una familia para que logren objetivos en común. Y creo que eso como iglesia también tenemos que lograr, formarnos juntos, ser una familia, formarnos por una razón, porque vamos a fortalecer la comunión y como familia vamos a lograr mucho más. Vamos a conocernos más. Se ama a quien se conoce y vamos a ilusionarnos del más maravilloso de los proyectos, el proyecto de Jesús, su Rey, que se exprese con todo lo que Dios nos ha dado, con nuestra alegría, con nuestra música, con nuestro corazón y caridad.